Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema extremadamente relevante en la salud pública moderna, los disruptores endocrinos en los alimentos y su impacto en nuestra microbiota intestinal y las enfermedades metabólicas. Esta presentación está basada en un artículo científico publicado en la revista Nutrients en el año 2020. Específicamente en el volumen 12, número 4, los autores de este estudio son Gálvez Ontiveros, Páez, Monteagudo y Rivas, todos investigadores de la Universidad de Granada en España. Este artículo representa una revisión sistemática exhaustiva de la literatura científica disponible hasta este momento y nos va a permitir entender cómo estos químicos que consumimos diariamente a través de nuestra alimentación están afectando no solo nuestro sistema endocrino, sino también ese ecosistema microscópico que vive en nuestros intestinos y que es fundamental para nuestra salud. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente los disruptores endocrinos o EDCs? Por sus siglas en inglés. La sociedad endocrina los define como sustancias químicas exógenas, es decir, que vienen de afuera de nuestro organismo, que tienen la capacidad de interferir con cualquier aspecto de la acción hormonal en nuestro cuerpo. Piensen en las hormonas como mensajeros químicos que viajan por nuestra sangre dando instrucciones a diferentes tejidos y órganos. Los EDCs pueden imitar estas hormonas, bloquear sus receptores o alterar su producción y degradación. Ahora, ¿de dónde vienen estos disruptores endocrinos? Las principales fuentes son bastante variadas y desafortunadamente están presentes en nuestra vida cotidiana. Primero tenemos los pesticidas y metales pesados que se utilizan en la agricultura. Imaginen un campo de cultivo rociado con pesticidas organofosforados. Estos químicos no solo eliminan las plagas, sino también pueden quedar como residuos en alimentos que consumimos. Luego tenemos los plásticos, específicamente el bisfenol A y los ftalatos, que se usan para hacer plásticos más flexibles o más duros. Cuando calentamos comida en recipientes de plástico o bebemos en botellas plásticas, pequeñas cantidades de estos químicos pueden migrar hacia nuestros alimentos. También están los conservadores como los parabenos, que encontramos no solo en cosméticos, sino también en algunos productos alimenticios procesados, y el triclosan, que hasta hace poco era común en jabones antibacteriales, y no podemos olvidar los fitoestrógenos naturales, que son compuestos de origen vegetal con actividad estrogénica presentes especialmente en la soya y sus derivados. La vía principal de exposición a estos químicos es sin duda el consumo de alimentos contaminados, pero también existe el contacto con empaques porque muchos EDC se liberan de los materiales de envasado hacia los alimentos, especialmente cuando hay calor o contacto con grasas. Por ejemplo, el bisfenol A puede liberarse del revestimiento interno de las latas de conservas hacia los alimentos que lo contienen. Ahora que entendemos qué son los EDCs y de dónde vienen, hablemos sobre sus efectos en nuestra salud metabólica. La evidencia científica ha demostrado consistentemente que estos químicos aumentan nuestra susceptibilidad a desarrollar obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2 y síndrome metabólico. ¿Cómo lo hacen? Estos compuestos alteran el funcionamiento de tejidos clave en nuestro metabolismo. Pensemos en el tejido adiposo, donde se almacena la grasa. Los EDCs pueden promover la formación de nuevas células grasas, un proceso llamado adipogénesis, y también pueden interferir con las señales que regulan el apetito y el gasto energético. En el páncreas, estos químicos pueden afectar las células beta que producen insulina, alterando así nuestra capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre. El hígado, nuestro principal órgano metabólico, también sufre las consecuencias de los EDCs. Estos promueven la acumulación de grasas en el hígado, llevando a una condición conocida como hígado graso no alcohólico. En el músculo esquelético pueden interferir en la captación de glucosa y el metabolismo de las grasas. Incluso el cerebro se ve afectado, particularmente las regiones que controlan el apetito y el comportamiento alimentario. Pero aquí viene algo fascinante. Todos estos efectos no ocurren de manera aislada. Existe una interacción crucial con la microbiota intestinal que puede amplificar enormemente
los efectos metabólicos de los EDCs. Es decir, estos químicos no solo afectan directamente a nuestros tejidos, sino también modifican las comunidades bacterianas que viven en nuestro intestino. Y estos cambios microbianos a su vez generan más problemas metabólicos. Es un círculo vicioso que vamos a explorar más a fondo. Antes de continuar con los efectos específicos de los EDC, necesitamos entender qué es la microbiota intestinal. ¿Por qué es tan importante en nuestro cuerpo? En nuestro intestino viven aproximadamente 10 billones de microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus, hongos, arqueas. Esta comunidad microbiana es tan importante que algunos científicos la llaman nuestro órgano olvidado. La microbiota intestinal está formada principalmente por dos grandes grupos o filos bacterianos, Firmicutes y Bacteroidetes, que juntos representan aproximadamente el 90% de todas las bacterias intestinales. Los Firmicutes incluyen géneros como Lactobacillus, Clostridium y Ruminococcus. Los bacteroidetes están dominados por géneros como Bacteroides y Prevotella. También hay otros dos grupos menos abundantes pero importantes como Actinobacteria, que incluye las beneficiosas Bifidobacterium. ¿Qué funciones cumple esta microbiota? Primero, es fundamental para la digestión y absorción de nutrientes. Estas bacterias pueden degradar fibras dietéticas como nosotros podemos digerir, produciendo ácidos grasos de cadena corta que son una fuente importante de energía para las células de nuestro colon. También sintetizan vitaminas como la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B. Ahora sí llegamos al corazón de esta presentación, la interacción entre los EDCs, la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped. Los autores del artículo proponen un modelo triádico, donde estos tres elementos están constantemente interactuando y afectándose mutuamente. Imaginen este escenario: consumimos alimentos contaminados con EDCs. Estos químicos llegan a nuestro intestino, donde encuentran a billones de bacterias. ¿Qué sucede? Los EDCs inducen cambios en la composición de estas comunidades bacterianas, produciendo disbiosis intestinal. Pero no solo cambia qué vive en nuestro intestino, sino también qué hacen estas bacterias. Los EDCs alteran las rutas metabólicas de xenobióticos, que son las vías que las bacterias usan para metabolizar compuestos externos. Esto incluye cambios en enzimas microbianas específicas como esterasas, tiolasas, azoreductasas, nitroreductasas, beta-glucuronidasas, metilasas, sulfatasas, lipasas y beta-liasas. Estas enzimas son fundamentales porque pueden transformar los EDCs en metabolitos más o menos tóxicos. Por ejemplo, algunas bacterias intestinales pueden conjugar el bisfenol A con ácido glucurónico, haciéndolo más soluble en agua y más fácil de eliminar. Pero si la disbiosis reduce la abundancia de estas bacterias, el BPA permanece más tiempo en forma activa en nuestro organismo, aumentando su toxicidad. Además, la microbiota alterada produce metabolitos diferentes. Algunos de estos metabolitos pueden ser absorbidos por el huésped y ejercer efectos sobre el metabolismo. Por ejemplo, la producción alterada de ácidos grasos de cadena corta puede afectar la sensibilidad a la insulina y la inflamación sistemática. La producción de lipopolisacáridos por bacterias gram negativas puede aumentar la permeabilidad intestinal, permitiendo que estas moléculas proinflamatorias pasen al torrente sanguíneo y promuevan la inflamación de bajo grado, un factor clave en el desarrollo de obesidad y diabetes. Un ejemplo práctico: cuando hay exposición crónica a pesticidas organofosforados, se reduce la abundancia de Lactobacillus y Bifidobacterium. Estas bacterias normalmente producen ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta, que mantienen un pH intestinal saludable y promueven la integridad de la barrera intestinal. Al disminuir su número, aumenta el pH intestinal, lo que favorece el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas como Enterobacteriaceae, iniciando un círculo vicioso de disbiosis, inflamación y alteración metabólica. Vamos a hablar
ahora sobre el bisfenol A, probablemente el EDC más conocido y estudiado. El BPA es un compuesto químico utilizado masivamente desde los años 1960 en la fabricación de plásticos de policarbonato y resinas. Lo encontramos en botellas de agua reutilizables, recipientes de almacenamiento de alimentos, de revestimiento interno de latas de bebidas y alimentos enlatados, en recibos térmicos de tiendas e incluso en algunos dispositivos médicos. Debido a las preocupaciones sobre su toxicidad endocrina, el uso de BPA ha sido restringido en varios países, especialmente en productos para bebés como biberones. Sin embargo, esto ha llevado a la aparición de análogos estructuralmente similares: BPAF, bisfenol AF, BPF, bisfenol F, BPS, bisfenol S y BPB, bisfenol B, que se comercializan como alternativas más seguras, pero que también han demostrado actividad disruptora endocrina. La evidencia científica sobre los efectos del BPA en la microbiota es robusta. Un estudio particularmente interesante utilizó el modelo SHIME, Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem, que simula las condiciones del intestino humano in vitro. Los investigadores expusieron este sistema a 3 concentraciones diferentes de BPA. Los resultados mostraron que el BPA modificó la composición microbiana del colon, aumentando la cantidad total de microbios y promoviendo específicamente el crecimiento de bacterias capaces de degradar BPA como Microbacterium y alcaligenes. Pero los estudios en animales nos dan información aún más detallada. Un estudio fascinante utilizó ratones NOD, que son un modelo para diabetes tipo 1. Cuando lo expusieron a estos ratones a BPA ambientalmente relevantes, encontramos efectos muy diferentes según el sexo. En las hembras, la exposición subaguda aumentó bacteroides y cianobacteria, mientras que disminuyó Firmicutes, Tenericutes y Proteobacteria. La exposición crónica resultó en una microbiota proinflamatoria con la disminución de bacteroidales y lactobacillus. Estos cambios se asociaron con un desarrollo más rápido de diabetes tipo 1. Los pesticidas representan otra clase importante de EDCs presentes en nuestra alimentación. Estos compuestos se utilizan extensivamente en la agricultura para controlar plagas, hongos y malezas, pero sus efectos adversos sobre el sistema endocrino, las tiroides y el metabolismo lipídico son bien conocidos. Los estudios in vitro han demostrado consistentemente en varios pesticidas pueden causar disbiosis intestinal. Un estudio particularmente revelador utilizó el sistema SHIME para evaluar el impacto en clorpirifos, un pesticida organofosforado a dosis baja. Los resultados mostraron que la exposición indujo la proliferación de bacteroides y enterococcus, mientras que redujo Bifidobacterium y Lactobacillus. Esto es preocupante porque Bifidobacterium y Lactobacillus son géneros considerados beneficiosos que producen ácido láctico y ayudan a mantener la salud intestinal. Los estudios en roedores han confirmado estos hallazgos. Por ejemplo, la exposición a carbendazim, clorpirifos y otros pesticidas organofosforados indujo disbiosis e inflamación, alterando el metabolismo lipídico y desencadenando obesidad en los roedores expuestos. Un ejemplo práctico de exposición humana viene de un estudio epidemiológico que examinó la microbiota oral de trabajadores agrícolas. Un estudio comparó 65 trabajadores agrícolas con 52 trabajadores no agrícolas y encontró que los trabajadores expuestos a antifatos metil tenían una disminución en géneros comunes de la microbiota oral humana. Aunque se necesitan más estudios, estos datos sugieren que la microbiota oral puede usarse como un biomarcador simple para evaluar la exposición a pesticidas en estudios epidemiológicos. Pensemos en un escenario real. Un agricultor que aplica regularmente pesticidas organofosforados sin equipo de protección adecuado no solo está expuesto a través de la inhalación y absorción cutánea, sino también
puede ingerir residuos al comer sin lavarse las manos adecuadamente. Esa exposición crónica gradualmente altera microbiota intestinal, reduciendo bacterias beneficiosas y promoviendo especies asociadas con inflamación. Con el tiempo, esta disbiosis contribuye a la resistencia a la insulina, aumento de peso y eventualmente síndrome metabólico. Todo sin que la persona sea consciente de la conexión con su exposición ocupacional. Los bifenilos policlorados, conocidos como PCBs, representan una de las clases más persistentes y problemáticas de los CDCs. Esos compuestos fueron ampliamente utilizados hasta mediados de los años 70 como aislantes en equipos electrónicos como transformadores, interruptores, capacitores y termostatos. Aunque su fabricación está actualmente prohibida en la mayoría de los países, los PCBs continúan siendo contaminantes ambientales comunes debido a su liberación accidental e intencional en grandes cantidades y su extrema estabilidad en el ambiente. La principal ruta de exposición humana a los PCBs es en el consumo de alimentos contaminados, especialmente pescados y mariscos. Los PCBs son lipofílicos, lo que significa que se acumulan en tejidos grasos de los organismos y se biomagnifican a través de la cadena alimentaria. Un pez pequeño contamina, es comido por uno más grande y por otro aún más grande, de modo que los depredadores principales pueden tener concentraciones de PCBs miles de veces superiores a las del agua circundante. Los PCBs han sido relacionados con cánceres hormonodependientes, alteración del sistema reproductivo y trastornos cognitivos y metabólicos, incluyendo alteración del metabolismo de la glucosa e inflamación de los adipocitos. La evidencia disponible muestra efectos perjudiciales consistentes de la exposición a PCBs sobre la microbiota. Pueden desencadenar trastornos metabólicos en el huésped. La exposición a PCBs promueve un microbioma alterado, una reducción de proteobacteria, disminución en la diversidad microbiana y aumento en la relación bacteroidetes-firmicutes, típicamente vinculada con la inflamación intestinal y sistemática. Un ejemplo real: imaginemos a una persona que consume regularmente pescado de aguas contaminadas con PCBs, como algunos peces de grandes lagos en América del Norte o ciertos ríos industrializados. Con cada comida ingiere pequeñas cantidades de PCBs que se acumulan en su tejido adiposo. Con el tiempo, estos compuestos alteran su microbiota intestinal, aumentando la relación bacteroidetes-firmicutes y promoviendo especies proinflamatorias. El aumento de liposacáridos en circulación provenientes de la microbiota alterada induce inflamación de bajo grado, lo que contribuye a resistencia a la insulina. Simultáneamente, el metabolismo alterado de los ácidos libres afecta la absorción de grasas y la señalización metabólica. Todo esto ocurre gradualmente durante años, hasta que la persona desarrolla síndrome metabólico sin tener la conexión con su dieta aparentemente saludable rica en pescado. Ahora vamos a hablar sobre 3 clases de DDCs que están omnipresentes en nuestra vida diaria: parabenos, ftalatos y triclosan. Aunque son químicamente diferentes, todos comparten la capacidad de alterar nuestro sistema endocrino y nuestra microbiota intestinal. Los parabenos son ampliamente utilizados como conservadores y bactericidas en productos farmacéuticos, productos de cuidado personal y algunos productos alimenticios. Los más comunes son metilparabeno, etilparabeno y propilparabeno A y butilparabeno A. A pesar de su uso extensivo, hay pocos datos disponibles sobre los efectos de los parabenos en la microbiota. Un estudio particularmente interesante analizó el efecto de la exposición a dosis bajas de metilparabeno, triclosan y dietilftalato, tanto individualmente como en mezclas en ratas. Las dosis investigadas resultan en niveles de biomarcadores urinarios similares a los observados en humanos. El filobacteroidetes aumentó, mientras que el crecimiento de firmicutes disminuyó en todas las ratas expuestas comparadas con controles. Sin embargo, beta-proteobacteria aumentó solo en los grupos de metilparabeno y mezclas, sugiriendo que la exposición a mezclas de parabenos produce un cambio del microbioma distinto del resultante de químicos individuales o de simples efectos aditivos.
Los talatos son EDCs utilizados como plastificantes en el procesamiento y empaque de alimentos adhesivos, productos con cuidado personal y cosméticos. Una fuente principal de exposición a talatos es la dieta, principalmente debido a la contaminación durante el procesamiento y empaque. Los talatos han sido considerados obesógenos, contribuyendo al sobrepeso y obesidad. Se ha demostrado que la exposición a talatos altera el metabolismo de glucosa y lípidos, aumentando el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. De otro lado, el triclosan es un químico antimicrobiano de amplio espectro que se encuentra en miles de productos de consumo industriales, así como en alimentos contaminados. Se ha demostrado que la exposición al triclosan induce cambios en el microbiota intestinal de ratas y ratones. En conclusión, es que los EDCs presentes en alimentos alteran la microbiota intestinal y favorecen el desarrollo de enfermedades metabólicas. Esta no es una simple correlación, sino una relación causal demostrada por múltiples líneas de evidencia. Hemos visto cómo diferentes clases de EDCs, desde bifenol A y sus análogos, pasando por pesticidas, PCBs, parabenos, talatos, triclosan, fitoestrógenos, hasta metales pesados, todos producen disbiosis intestinal caracterizada por cambios en la abundancia relativa de diferentes filos y géneros bacterianos, reducción en la diversidad microbiana y alteraciones en la producción de metabolitos microbianos. Estos cambios microbianos no son meras curiosidades científicas sin relevancia clínica, están directamente conectados con el desarrollo de obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2, síndrome metabólico y otras condiciones. Los mecanismos incluyen alteración del metabolismo de ácidos biliares que afectan la absorción de grasas y la señalización metabólica, aumento de la permeabilidad intestinal que permite el paso de lipopolisacáridos y otros productos bacterianos proinflamatorios al torrente sanguíneo, cambios en la producción de ácidos grasos de cadena corta que afectan la sensibilidad a la insulina y el metabolismo energético, y alteraciones en la producción de neurotransmisores y hormonas intestinales que afectan el apetito y el comportamiento alimentario a través del eje del microbioma intestino-cerebro.